trabajar en forma interdisciplinaria todo el tiempo, todos juntos. Y eso es algo que no existía antes, debemos hacer de esa forma. Entonces, ya que vivimos en un mundo interdisciplinario y planetario, ¿por qué no pensar en una universidad de esa forma? La universidad es una de las, por lo menos en Latinoamérica, hay que ver un poco de historia. En Paraguay lo que ocurrió fue que la universidad nació para ser escolástica, o sea, clásica, vamos a llamarlo así. Es decir, teníamos que crear una clase media paraguaya porque todos éramos pobres y había unos poquitos que eran ricos. Entonces, para crear la clase media paraguaya, creamos una universidad a nuestra imagen y semejanza, de manera tal que la universidad lo que cree técnicos que permitan generar una clase media paraguaya. Pero nunca nos preocupamos nosotros de generar conocimiento, exportar conocimiento, ser internacionales. Eso no estaba en nuestra intención. Hoy en día sí. Tampoco luego, ¿para qué vamos a hacer investigación si los Estados Unidos hacen, nosotros compramos vaya y todo hecho? ¿Para qué? No tiene sentido. O los europeos, los japoneses no ni hablar. Entonces, nosotros, ¿para qué vamos a hacer investigación? Y esa es una pregunta que fue muy discutida en el Paraguay. Muy discutida. Ustedes no se imaginan. La sociedad científica tuvo que crear un mecanismo de comunicación estratégica para poder discutir ese tema. Pero apareció una oportunidad. Y la oportunidad, señores, hay que aprovecharla. Por eso es que digo que Colombia es un gigante y hay que despertarlo, porque ahora es la oportunidad que ustedes tienen. Nosotros tenemos una oportunidad, nación, para poder llegar a hacer el 2008. Un cambio importante en ese momento, ¿verdad? Entonces, hubiera un gobierno favorable que era capaz de escuchar a la sociedad científica. Nosotros sentimos la necesidad de entender a nuestros alumnos, pero sobre todas las cosas, y lo más importante es que teníamos el deseo de hacer algo. Tiene que existir la voluntad para poder hacerlo, y ese es el primer paso. El segundo paso es definir qué es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos el aprendizaje científico de cada alumno de nuestra universidad actual. Y vamos a destruir la universidad si es necesario para poder regenerarla. Es un problema, ¿quién se imagina el lío que tenemos, verdad? Pero ese lío es increíble, cool, hay que ir y pum, ¿verdad? No hay otra forma, ¿verdad? Porque si no, no vamos a conseguir, ¿verdad? Y necesitamos nosotros hacer que las personas entiendan de que hay que hacer las cosas, pero además de eso hay que hacerlas con belleza. Ese es un punto crucial, porque en Paraguay las cosas se hacen, algún término se dice el bahí. Bahí significa vamos a hacerlo y vamos a estar con un tornillo acá y va a funcionar. Pero es feísimo, no importa, está, funciona. Pero eso no es suficiente, porque no podés vender un producto de calidad si no es lindo. Entonces, teníamos que aprender a hacer algo y además hacerlo con belleza, porque nadie es inmune a la belleza. La belleza, desde mi punto de vista, es intrínseca del ser humano. Cuando ustedes están frente a cuando ustedes leyeron a García Márquez, estoy seguro que leyeron, en soledad, solo entienden lo que ocurre cuando leen la última frase, la última página. Y es una belleza. Yo estoy seguro que ustedes no van a discutir conmigo de que leer eso es un placer. Un Rembrandt es una belleza, un Picasso es una belleza. Ustedes pueden ver eso y no necesitan entender otra cosa. Tienen que sentirlo, está ahí. Entonces, es importante hacerlo con belleza. Por eso me da todo urticaria cuando nosotros discutimos si vamos a eliminar las ciencias sociales y las artes del programa curricular, por ejemplo. Porque es imposible hacer una cosa de esa, ¿verdad? Pero hay gente que está discutiendo. El nuevo programa tiene que tener libertad de pensamiento. Nuestro país es un país que vivió mucho tiempo en dictadura y no había libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento nos ayuda a que el chico, desde el colegio, en la Olimpiada Matemática, y por eso forzamos eso, le prohíbo que resuelva usar multiplicación. Porque yo no le di la parte fácil. Ahí resuelvo la multiplicación y me voy a jugar partido, ¿verdad? Me voy a jugar fútbol. Como a mí no me gusta el fútbol, entonces yo les digo, no puedo usar multiplicación, tienen que seguir trabajando. Pero además de eso, tiene que tener la libertad para poder ver otras formas de resolver un problema. La resolución del problema es muy importante, no que el tipo o el alumno, perdón, sepa multiplicar un número. Él va a aprender eso, pero hay que motivarlo a que él lo haga. Debe ser crítico, él debe ser capaz de criticar su trabajo, porque ese es un problema que tenemos en Paraguay.
Hago yo un trabajo y digo, qué hermoso mi trabajo, esta presentación no es la más hermosa del mundo, qué lindo que soy. Pero resulta ser que no soy así. Hay muchos errores. Entonces, si sigo pensando que todo es perfecto y lo que yo hago es más lindo, entonces nunca voy a ser crítico y nunca voy a poder mejorar. Yo creo que hay que usar la crítica, saber lo que estamos, pero no para autoflagelar a nosotros mismos, sino para poder realmente mejorar. Tenemos que ser descubridores e inventores. Y además de eso, yo creo que es la parte importante, decidir su propio destino. Ustedes van a ser los ministros. Y si ustedes no saben decidir el destino de ustedes, ¿qué van a decidir el destino de un país? Entonces, es importante que las nuevas generaciones sepan decidir su destino. Y además de eso, tienen que ser crítico, descubridor, etc. ¿Por qué? Porque yo no sé qué problema va a tener cuando mi hijo crezca. Yo no sé mi hijo contra qué se va a enfrentar. Posiblemente con el agujero de ozono, con la caída de la tierra, o con el petróleo, qué sé yo. Pero si él sabe decidir su destino y él sabe plantear un problema, resolver un problema, fíjate tranquilo. Ya sé que él va a sobrevivir como especie. Entonces nosotros tenemos que enseñar eso. Ustedes deben decidir su destino, señores. Hay varios principios fundamentales que deben transmitir a los niños y desde mi punto de vista. El primero, que aprender es más importante que enseñar. Esto me enseñó realmente un colega brasileño. Como le decía, no sabemos cuál es el problema que el chico tendrá en el futuro, ni qué herramienta va a necesitar para resolverlo. Entonces nosotros tenemos que, él tiene que aprender solo. Tenemos que enseñarle que él aprenda. La otra cosa que hacemos mucho en Paraguay, o sea, aquí como está en Colombia, es no colocar el vino nuevo en botellas viejas. Es muy común en Paraguay, vamos a organizar algo y en realidad organizamos algo para que nada ocurra. Un gato pardijo terrible, ¿verdad? Es más, hacemos un programa nuevo para en realidad no hacer nada. Entonces, claro, uno puede decir eso, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces, cuando vamos a pensar en forma interdisciplinaria, tenemos que pensar en forma interdisciplinaria. No es causa, es consecuencia. O sea, el problema te dice que es muy interdisciplinario. No es porque juntemos un físico, un químico, un matemático que hagamos hacer algo interdisciplinario. No es así que funciona. El problema te dice qué es lo que está queriendo. El problema, tienes que escuchar el problema. Escuchar a la sociedad y decir cómo quieres que te resuelva. Y él te va a contar. Y eso es trabajar en forma interdisciplinaria. Necesitamos pensar en forma variada. Es muy importante la matemática y la computación dentro de los planes curriculares. Y yo diría, si el chico es matemático y el bebé es matemático, enseñemos matemática en serio desde el inicio. ¿Para qué vamos a estar esperando a la universidad para estudiar análisis? Bueno, digo eso para los matemáticos, pero podemos tener un mecanismo de análisis a los más chiquititos, ¿verdad? Porque eso es parte de su pensamiento lógico. Necesitamos aprender ciencias sociales y ciencias naturales para poder descubrir lo que existe, poder observar lo que es en el entorno de nosotros mismos. Necesitamos poder hacer ingeniería con todo al mismo tiempo, O sea, lo que yo quiero es una persona que sepa matemáticas, ciencias sociales, naturales, ingeniería y además tener su estudio dirigido, todo al mismo tiempo. Y eso se puede, porque al fin y al cabo es cuestión de organizar más el plan curricular de esa forma. La otra cosa importante es que a mí me parece que tenemos que tener menos clases y más estudios, porque todo el aprendizaje se basa en el proceso de reflexión. Y estoy contando antes, cuando yo estudiaba en un colegio muy diferenciado que existía aquí en Paraguay, nosotros teníamos solamente 9 tópicos para estudiar: historia, geografía, latín, griego y una matemática, qué sé yo. Mi hijo hoy tiene 22 materias que aprender dentro de un año. En realidad no son un año, son menos que un año, 9 meses. Entonces en 9 meses tiene que aprender 22 cosas. Es imposible. O sea, tiene que tener inglés, italiano, portugués, guaraní, 4 cosas ya, si son las 4 idiomas en un año. Nadie aprende eso. Entonces nos estamos engañando nosotros mismos que cada vez queremos que el chico aprenda. No es darle mucho, sino darle calidad al concepto. Tenemos que construir la confianza. Y aquí hay una cuestión que a mí me parece muy importante. Estoy seguro, por las preguntas que ustedes tienen mucho miedo de irse a Estados Unidos y fracasar.
A ver, ¿quién quiere irse a Estados Unidos a estudiar? Levanta la mano. ¿Qué pasa si fracasas? Ya que te va a ir mal. ¿Qué te va a decir la sociedad? Imagínate, te va a ir una mano atrás y adelante, va a volver así. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso. Yo conozco pocos fracasos de ese tipo. Sinceramente, la probabilidad de eso es baja. Pero esa es la idea que nosotros tenemos nosotros mismos, que vamos a fracasar. Entonces, si nosotros ya creemos que vamos a fracasar, vamos a fracasar. No hay salida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, ustedes deben aprender a tomar decisiones y tener confianza en las decisiones que toman. Mismo que se equivoquen y se van a equivocar, pero las decisiones, eso es parte de la vida, ¿verdad?